¿Cuál es la realidad de algunos migrantes? Ese es el tema que vamos a abordar aquí con el licenciado Julio Talamonti, experto en temas de seguridad, pero también tenemos a un invitado especial, licenciado Guillermo Díaz, director de Migración. Talamonti, vamos contigo. Gracias, Andri. Es un gusto saludarte a ti también, al señor director de Migración y por supuesto allá en casa. La realidad de los migrantes, una triste realidad porque tenemos que empezar por pensar qué es lo que causa esta migración, esta crisis migratoria. La falta de oportunidades, la falta de desarrollo, la falta de empleo, es decir, el hecho de que haya habido una crisis también como la del COVID-19, dos depresiones tropicales como ETA y IOTA que se suman a todo este caldo de cultivo de la pobreza, de la violencia en el Triángulo Norte Centroamericano. Entonces, por supuesto, se forman estas caravanas de migrantes, Andrés. Licenciado Guillermo Díaz, de acuerdo a lo que ha expresado el licenciado Julio Talamonti aquí en el estudio, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué hay estas caravanas de migrantes y cómo es la invasión, podríamos utilizar esa palabra, si le parece, si no usted me corrige, de que estamos viviendo en el país? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy cordial y por supuesto gracias por la oportunidad. Nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración el día de ayer, precisamente por las informaciones que nos vienen de Honduras y El Salvador, en relación a esta caravana emitimos un comunicado oficial en donde planteamos claramente nuestra postura, nuestra posición como miembro de la seguridad nacional. La verdad es que nuestra postura es muy clara, muy concreta. Nosotros somos promovedores, si se puede decir así, de una migración regular, ordenada y segura. De la misma forma, también en nuestra declaración está muy clara el hecho de que el migrar es un derecho universal, es un derecho que todos tenemos. Sin embargo, cuando los protocolos que nosotros como Estado pudieran ser violentados, automáticamente, ahí en ese mismo momento, pues podríamos decir, según lo que nosotros hemos expresado en nuestro manifiesto, pues ya las acciones ya no son acciones regulares, sino ya sería una migración irregular. Aquí precisamente, señor director de Migración, le habla Julio Talamonti. Una consulta. A ver, hemos dicho todos estos problemas sociales que afectan al Triángulo Norte Centroamericano y por la cual se da esta crisis migratoria, crisis humanitaria que usted está indicando. Pero, ¿cuál puede ser la realidad de algunos de estos migrantes hondureños cuando llegan a territorio nacional? Es decir, ¿qué peligros pueden haber para nosotros fuera del tema del COVID-19, de que se queden acá, de que integren alguna pandilla, alguna situación del crimen organizado? ¿Cuál es el análisis que desde el Instituto de Migración ustedes han hecho acerca de esta situación de las caravanas de migrantes? Vea, antes de responderle, y gusto de escucharlo y de hablar con usted esta noche, nosotros el día de ayer tuvimos una reunión de coordinación con los organismos de seguridad y defensa, llámese Ministerio de la Defensa y Ministerio de Gobernación, e hicimos un análisis de la situación, y en respuesta a su pregunta debo decirle que estamos muy preocupados porque las informaciones que nos vienen de estos países vecinos, hermanos centroamericanos, no es nada agradable. Se estima una cantidad de 4.000 a 5.000 personas que vayan a integrar este flujo masivo de personas, que precisamente, concretamente en respuesta a su pregunta, tenemos información de inteligencia que ahí mismo en la caravana vienen personas con otros intereses, no necesariamente
de llegar al norte, a llegar a los Estados Unidos, sino ¿con cuáles intereses podríamos decir? Hay trasiego de personas. Licenciado Díaz. Hay traficantes. Sí, dígame, por favor. Sí, eso, precisamente lo que usted estaba diciendo. ¿Cuáles serían los intereses para ir concluyendo esta participación, ya que el tiempo se nos va como agua entre los dedos? ¿Cuáles serían los intereses de las personas implicadas o infiltradas? Pues muchas personas, usted ya lo dijo anteriormente, el problema que tenemos de la pandemia es una cosa, la pobreza manifiesta en Honduras a raíz de los desastres naturales, y por otro lado la expectativa que tienen de un nuevo gobierno en Estados Unidos están provocando una falsa expectativa, y razón por la cual la pobreza y la situación económica es una bomba de tiempo, y esta bomba de tiempo tiene una fuente de escape, y la fuente de escape es precisamente las caravanas que buscan llegar al norte. Bueno, muchas gracias. Agradecemos profundamente la participación del licenciado Guillermo Díaz, director de Migración. Gracias por habernos acompañado en este espacio, licenciado Díaz. Julio Talamonti, aquí en el estudio. ¿Cuál es la realidad ya de los migrantes que están en nuestro país? Digamos, el director hablaba de las caravanas que vienen, sí, ¿no? Sí. De toda la información que Migración tiene. Así es. Pero la realidad de los que ya están acá y que no se pudieron regresar a su país ni llegar a Estados Unidos, ¿cuál es esa realidad? Lo que pasa, fíjate, Andri, es lo siguiente. A ver, tanto Honduras, El Salvador y Guatemala comparten dentro de su tejido social muchos de los problemas estructurales de nuestras sociedades. Me refiero, decíamos, fuera de los sistemas educativos, sistemas de salud, hay una gran falta de seguridad en los tres países, pero hay una gran falta de oportunidades. Muchas empresas en estos países como en el mundo tuvieron que cerrar, muchos empleados se quedaron sin trabajo, la desesperación ha hecho que la crisis humanitaria que tú te recordarás, antes veíamos, por ejemplo, de africanos hacia Europa o de asiáticos hacia otro continente, hoy se ha trasladado al Triángulo Norte. Y la realidad de estos migrantes que tú dices que se han quedado en territorio guatemalteco es que acá tampoco han encontrado, la mayoría de ellos, una oportunidad de trabajo, una oportunidad de desarrollo ni una seguridad para mantenerse bien y sus familias. ¿Qué es lo que queda? Integrarse a cualquier estrato o esfera del crimen organizado. Y justamente ahí, Talamonti, te iba a preguntar, porque el director de Migración estaba diciendo que venía algunas personas infiltradas. Seguro. Incluso él empezaba a pronunciar algo del narcotráfico, etcétera. Pero aquí, Talamonti, en Guatemala, cuando ya se quedan, tú lo has dicho bien, sí, son absorbidos muchos por pandillas porque no tienen el estatus legal para trabajar en el país, ¿no? Entonces tienen que comer y ante eso es complicado, ¿no? Es complicado porque fíjate, Andri, que es complicado el hecho mismo del ingreso a nuestro país, que es la primera frontera física. Donald Trump en su política, digamos, contra las migraciones centroamericanas, concretamente en su propuesta había dicho que iba a construir un muro. El muro no fue físico, el muro fue de dos países, México y Guatemala, que son los que han contenido estas caravanas. No lo había pensado así, pero tienes toda la razón. Exactamente, y fíjate que apenas vienen a nuestra frontera, es decir, ¿cuántos realmente se identifican? No vienen con esa intención, pasan y rompen las puertas, las talanqueras, lo que haya, pasan por los pasos ciegos y ya vimos cómo en las últimas caravanas que se han manifestado, es que tampoco es que ya nos está manifestando un agradecimiento por parte de los migrantes o de algunos de ellos, porque no todos vienen por esa crisis humanitaria, vienen o infiltrados, vienen o pagados o vienen con otros fines espurios, y es ahí donde vemos la peligrosidad para nuestro país. Y que ya ni los guatemaltecos le dan la calurosa bienvenida como se hizo en las primeras, ¿no? Talamonti, retomando las palabras del director de Migración y ante todo lo que ellos dicen que tienen, pues obviamente información, ¿no? Sí. Que vienen más caravanas, ¿no? Sí. ¿Cómo se podría fortalecer el Instituto de Migración para que más entidades del Estado participen en conjunto? Porque Migración no se puede dejar solito, ¿no? Es correcto. Así, ¿no? No tienes toda la razón. Porque no tiene la capacidad, ¿no? De personal ni de seguridad para hacerlo. Es una pregunta muy oportuna la que haces, y esto hay que tocarlo precisamente con la palabra que acabas de utilizar, como un tema de seguridad. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hace México. ¿Y qué es lo que hace México? En la frontera Guatemala-Honduras
hay que tener entonces los contingentes de Policía Nacional Civil, pero cuidando sobre todo esos pasos ciegos en el sistema poroso que tenemos fuera de la frontera oficial y en la frontera misma. También tenemos que desplegar al ejército, de manera que obviamente no se trata de una cuestión violenta de decir no entren, sino de disuadir, de impedir, porque mira, Andri, al final de cuentas, mientras menos logren avanzar los migrantes hondureños, es mejor para ellos, porque México no los va a tratar bien, porque Estados Unidos tampoco les va a permitir ingresar, porque ahí hay personas de la tercera edad, porque ahí hay mujeres, hombres, niños sobre todo, que corren un alto riesgo. Entonces es mejor disuadirlos desde acá. Tienes toda la razón, es mejor disuadirlos, Talamonte. Y para ir cadenciando el tema, ¿quién tendría que ser el superintendente o el rector de esto? A mi juicio, pero yo no soy experto en seguridad, tendría que ser Migración. Fíjate, el que tome la batuta y empiece a dirigir la orquesta para contrarrestarlo, pero no sé quién. Definitivamente Migración va a jugar un papel protagónico, pero en este caso, tratándose ya de un tema de seguridad integral y de seguridad pública y ciudadana, entonces tiene que activarse lo que es el Sistema Nacional de Seguridad en su conjunto, todas las instituciones que lo conforman. Hay un cuarto de crisis que debe conformarse, es una forma de decirlo, para que los funcionarios que integran en las cabezas de las instituciones, porque esta es una cooperación interinstitucional que tiene que haber, pues tomen las decisiones correctas, adecuadas y pertinentes para respetar la integridad física de los migrantes, pero para poder hacer esa contención en beneficio de ellos mismos y por supuesto en beneficio de nosotros los guatemaltecos. Talamonte, hay un contingente que se produce en Semana Santa que se llama Sinaprese. Así es. En cuestiones acá de esto, Migración podría, digamos, gestionar un apoyo interinstitucional. ¿Y cómo se le nombra esto? Si ya existe, perdón mi ignorancia, que no sé si ya existe. Sí, fíjate, Andri, existe el decreto 18/2008, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Para que todos apoyen a Migración. Así es, así es. Marca que este sistema está integrado por 8 o 9 instituciones, presidido por la Presidencia de la República y la Vicepresidencia, y ahí integran al Ministerio de Gobernación en su conjunto, al Ministerio de la Defensa en su conjunto, se integra también al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Nación, y se integran otras instituciones en las cuales dice también este decreto 18/2008 en su artículo 10, inciso O, que pueden convocarse a otros funcionarios y otras instituciones que sean necesarios para un tema de seguridad. Aquí es donde cabe, por ejemplo, el Instituto de Migración y donde cabe cualquier otra situación como lo que se activa en Sinaprese, lo que se activa en el sistema de Conred. La cuestión es poder, de alguna manera, empezar a contener estas, te digo estas, porque no va a ser la única caravana. Esto va a ser una continuidad de caravanas, Sandri. Talamonte, solo y para finalizar, Migración debería tener más presupuesto para tratar de contrarrestar esto, porque si no, va a ser un cáncer para el país. Y no me refiero a la individualidad de cada uno de los migrantes, sino a lo que trae consigo esto, ¿no? Presupuesto, fondos, pero también tiene que tener una planificación, una hoja de rutas, metas, objetivos bien precisos y bien establecidos. Andri, como siempre, muchas un honor. Gracias. Julio Talamonte lo puede ver a las 9 de la noche usted aquí mismo en TN23 en análisis completo de varios temas. Vamos a una pausa.